Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a la segunda parte del reportaje a Ricardo Muñoz, Españoles en el Mundial de Rallys. Hace una semana ya comenzamos el reportaje sobre los primeros años de nuestro protagonista en este mundo. Hoy vamos a continuar con las anécdotas que nos va a contar Ricardo Muñoz. Quedar hasta el final del vídeo porque no tiene ningún desperdicio. Pasamos a tu labor periodística. Ya en el 67 empezaste a trabajar para una de las mejores revistas del motor que hubo en España, la revista Fórmula. Cuando empiezo de copiloto, como te había dicho, me hago amigo de todos los italianos que vienen a correr a España y entonces pues me entero de muchas cosas. En los rallies además yo salía con los primeros coches, por lo tanto de una carrera un periodista está a la salida en esa época y a la llegada, o a lo mejor va a haber un tramo, pero yo estaba dentro del rally, sabía qué neumáticos habían montado, qué problemas habían tenido, cómo había ido la carrera. Yo llevaba los tiempos de toda la gente. En ese momento las salas de prensa a final del rally te decían los tiempos, pero o sea, no eran como ahora que te dicen los tiempos en el momento y tal, no, sino entonces un periodista de Barcelona, por ejemplo, no podía ir a un rally de Galicia porque eso le costaría a la revista una pasta increíble. Y entonces, como yo iba a todas las carreras, entonces vino Mario Chavalera de Fórmula y me ofreció, oye, ¿querrías tú escribir y tal y cual? Y entonces empecé a escribir y empecé a hacer una cosa que no se hacía, que era poner los tiempos de todas las pruebas. Entonces ponía prueba tal y poner los 10 primeros, ¿no? Entonces, bueno, con Fórmula estuve como un par de años y luego me fui a Velocidad. El que escribía en Velocidad se llamaba Juan Carlos Parejo, había sido compañero mío en la Facultad de Derecho y me dijo, oye, tal, pues tú podías venir aquí. Y un año después me vino Luike de Motor Press y me ofreció trabajar en Autopista, que era en ese momento la mejor revista de España y en la que he estado y sigo estando como colaborador durante 42 años. Entonces, yo a partir del año 70 empiezo a ir a las carreras del Mundial como periodista y entonces pues para correr yo también me aprendo mucho viendo a la gente que sabe mucho, pues tácticas de carrera que han tenido, elección de neumáticos, que en ese momento aún no, pero 2 años después empezaron a ser fundamentales, ¿no? Y luego durante la historia tú lo has visto, pues este tío ganó el rally porque decidió montar lluvia en el momento que no sé qué, hizo mal tiempo en la primera, pero luego cuando cayó la lluvia se los cepilló a todos. Y entonces, bueno, pues compagino el Mundial con el Campeonato de España, lo cual me dio también muy buenas indicaciones, porque cuando yo estuve en Citroën, pues antes de cada temporada, normalmente con Barroso me decía, oye, hazme un presupuesto de las cosas que podemos hacer, cómo podemos encarar un programa deportivo que sería interesante para esto, para lo otro. Bueno, entonces yo daba mis opiniones, pero unas opiniones bastante fundadas porque había hablado con mucha gente y había visto muchas cosas, porque siempre en el Mundial van como 5 pasos por delante de lo que se hace en España, ¿no? Y luego también en España durante mucho tiempo hubo una cosa que se llamaba la Asociación de Pilotos y entonces en la Federación Española, a partir de que llegó Carlos Gracia, tenía mucho respeto con lo que decía la prensa, ¿no? Y aunque fue un señor que fue muy criticado, tuvo la suerte de llegar en una buena época, que hubo un boom del automovilismo en España, se hicieron muchos circuitos y se hicieron muchas cosas bien, o a lo mejor no se hicieron tantas cosas tan mal, ¿no? Pero en lo que a mí respecta era que este señor tenía muy en cuenta las opiniones de la prensa y de la gente que era autorizada y vamos, yo me congratulo de haber gozado de su amistad y sobre todo de su reconocimiento, porque en temas deportivos y de rallies tenía muy en cuenta lo que decía la gente. Retomando el tema del Mundial, ¿qué recuerdos guardas de los primeros años? Bueno, los primeros años es que seguir un Mundial era una aventura, porque claro, tú ibas a Portugal o a Montecarlo y te decían, no, salimos de aquí y vamos... salimos de Lisboa y vamos hacia el norte. Pues hacia el norte pues son 600 kilómetros. Carreteras fatales, no había autopistas, no había cruces, no estaban indicadas.
te perdías, luego aquí para Caramulo, pero cada 20 metros había un cruce y joder, es que era imposible, y de repente encontrás un montón de gente, no, es que esto es el tramo, por aquí no es. O sea, las indicaciones en la sala de prensa, por ejemplo en un rally como el RAC de Inglaterra, te iban dando los tiempos, pero a lo mejor había un tío que se llamaba Tannen, que era un finlandés que iba con un Escort, que llevaba el número 66 y iba ganando el rally, y ellos te daban los tiempos de los 10 primeros o de los 20. Eso en la sala de prensa. Cuando llegaban los tiempos, que no te creas que llegaban porque a la que llovía un poco, no, las comunicaciones eran por teléfono fijo, claro, o sea, de lo que llegaba, lo que era. Luego un rally como en Inglaterra, a lo mejor corrían 250 coches, o sea, hasta que tenían todos los tiempos, los habían sumado, porque entonces se sumaba o sea, la información era cortísima. Por eso mismo, el que participaba, y por ejemplo Martin Holmes, que fue uno de los copilotos más famosos y periodista más famosos, era un gran copiloto. Entonces ese tío, desde dentro del rally, tú sabes lo que ha pasado en el rally. Sin embargo, si tú eres un periodista, pues vas a Barcelona, ves la salida del rally Costa Brava, luego te vas a ver un tramo y al día siguiente vas a la llegada y preguntas, ¿y quién ha ganado? Porque claro, no tienes ni idea, ¿no? Y a lo mejor ves un coche, pero se ha pinchado y ha perdido 5 minutos. Y bueno, lo único que sí, si estás en una asistencia, puedes hablar con el piloto y te puede dar algún detalle de cómo le ha ido la carrera, ¿no? Pero bueno, primero, para ir a preguntarle a un piloto tenías que saber dónde estaba la asistencia. Como la asistencia era libre, la hacía a la salida del tramo, o la hacía a 20 kilómetros, o detrás de una casa, tú eso no lo sabías nunca. Y entonces empezabas a buscar por allí, y si tenías suerte lo encontrabas, ¿no? Pero si no tenías suerte, vamos, es que ibas a preguntarle a un tío, pasaba el coche a 150 kilómetros por hora porque iba deprisa la asistencia, o cuando te parabas en una asistencia, hasta el siguiente tramo tenías que ir deprisa porque habías perdido mucho tiempo parado, cambiando ruedas, echando gasolina, comiendo un bocata. ¿Cómo viviste la brutal evolución de los coches a lo largo de los años en primera línea de batalla? Yo la he vivido en dos aspectos, en el aspecto de los rallies del Mundial y en el aspecto que me concernía a mí por correr los campeonatos de España. Entonces, los campeonatos de España siempre, en principio venían a correr coches como los Lancia o los Porsches o los Alpine, y nosotros corríamos con un 600. 600, por mucho que lo preparases, pues te puedes imaginar que era otro nivel, ¿no? En España tuvimos al principio una cosa que se llamaban los pases B3, que podías importar un coche de competición durante una temporada y sin pagar los impuestos, que en esa época eran altísimos, ¿no? Entonces, luego siempre España iba a remolque de lo que había en el extranjero, porque claro, es que lo del extranjero era tan diferente por nivel económico y técnico, que ellos iban no 5 pasos por delante, iban como años, ¿no? Entonces ese gap, esa diferencia se fue acortando, y por ejemplo ya en los años 80 y 90 los equipos españoles ya disponían del mismo material que había en el Mundial. Y por ejemplo, en particular en la tierra, pues los coches ingleses prototipos venían a correr el Campeonato de España de tierra para luego homologar los coches, y hubo una época aquí cuando Carlos Sainz, que corrían los RS200 de Ford, corrían los Lancia Delta S4, o sea que teníamos un nivel absolutamente igual que en Europa. Es más, el campeonato español estaba muy bien dijéramos, visto en el extranjero, porque aquí estaba Opel, estaba Ford, estaba Renault, estaba BMW, o sea que había muchísimas marcas con material de primera línea que competían, mientras que por ejemplo en Inglaterra los de Ford tenían prácticamente el monopolio, en Francia siempre había sido Renault y luego Peugeot, pero era una cosa entre dos, y en España, no sé, teníamos que todas las fábricas que tenían concesionarios, bueno, que eran fábricas en España, tenían el material de primera línea del extranjero, o sea que tenía un nivel altísimo. ¿Cuándo y por qué decides poner punto y final a estar en el Mundial? ¿Hasta en el Mundial? No lo decidí yo, lo decidió mi empresa. Al principio el papel era importantísimo en España, y como no había televisión ni había las redes sociales que hay hoy en día, o sea, el enterarte de un rally del Mundial o saber lo que había pasado, te tenías que comprar el martes o el miércoles una revista para saber lo que había pasado. La televisión tampoco te daba información. Eso afortunadamente fue mejorando,
y ya los grandes medios, los periódicos generalistas empezaban a dar información, y sobre todo con el fenómeno de Carlos Sainz, que llegó al Mundial, eso atrajo a muchísima prensa generalista a interesarse por los rallies. Eso coincidió con el despegue automovilístico de España, en el cual todas las fábricas extranjeras vinieron a situarse en España, y entonces bueno, pues el parque móvil español se puso al día con modelos como había en el resto de Europa. Entonces los periódicos tuvieron una gran importancia, pero las revistas y el papel, que cada vez se encarecía más. Ahora, con las redes sociales, la gente se acostumbra a verlo en internet y no compra revistas, con lo cual ahora la prensa escrita tiene muchas dificultades para sobrevivir económicamente. ¿Cómo ves la continuidad de las revistas en papel viendo la evolución de las redes? Pues es lo que te estoy contando, que lo tienen muy difícil. Tienes que hacer una cosa completamente distinta, porque si no es más de lo mismo, pero tarde. O sea, cuando tú ahora de repente, o sea, yo sigo un rally del Mundial y de repente no aparece el tiempo de un tío en un tramo, y de repente hay un señor que ha colgado la foto del sitio donde el accidente o el vídeo. Entonces no es aquello que digan, no, es que fulanito pues, ha desaparecido en el tramo 22. No, es que hay un pavo que te ha metido en Twitter el accidente de Craig Breen en el tramo no sé cuántos en Montecarlo, y es que estás viendo cómo viene el coche, si hay nieve, no hay nieve, si el tío traza mal, si ha chocado a la derecha y se ha caído por el barranco, o se ha chocado de frente contra un árbol. O sea, contra esa inmediatez, es muy difícil que una revista que sale al cabo de una semana pueda luchar. Muchas amistades surgieron gracias a tu profesión. Sí, muchas. Ya te digo que al principio, como me hice amigo de la gente que venía a correr del extranjero, esa gente, pues por suerte, pues era gente situada muy bien a nivel del extranjero. Pues ya te digo que, por ejemplo, Alcide Paganelli, que yo iba a ir de copiloto con él a hacer un rally de Portugal, que al final no lo hice, pero que estaba previsto, pues se casó con una hija del señor Agnelli, que era el dueño de la Fiat. Entonces todos los amigos que tenían esos, Munari y tal, luego durante los rallies del Mundial, yo muchas veces pues he llevado a novias o a esposas de pilotos en mi coche, y eso me ha dado, bueno, pues me ha dado entrada a unas amistades que no son puramente deportivas, pero que sirven mucho, ¿no? Mi padre era abogado, y entonces yo empecé a estudiar Derecho y quería ser abogado, pero claro, al principio yo hacía carreras cuando no tenía exámenes, y luego cuando ya me convertí en piloto profesional, bueno, copiloto al principio, pues estudiaba cuando no tenía carreras, o sea que invertí el término, y ya cuando empiezo a ganar dinero y tal, pues de repente, o sea, los premios en esa época, en los años primeros, pues eran muy altos. Entonces yo ganaba el 25% de los premios, más la prima de salida, más las dietas, más el coche de utilización. Entonces, claro, era una situación absolutamente estupenda. En España, equipos oficiales en esos años solo estaba el nuestro. Entonces yo era un privilegiado. Yo hice poca vida familiar, por eso, porque yo ya no vivía en mi casa, y entonces, bueno, pues me llevaba muy bien con mis padres, pero no teníamos un contacto muy directo. Luego es que yo estaba, por cuestiones de carrera, estaba 280 días fuera de Madrid, no fuera de Madrid, o sea, yendo, viniendo, porque compaginaba el Mundial con esto. Claro, el ir a Nueva Zelanda son 7 días o 8, entre ir, son 3 días para ir y 2 para volver, y 3 días de rally son 8 o 9 días, ¿no? Yo de paso ya me quedaba en las Seychelles, o me quedaba en Bora Bora o en Phuket, porque yo he procurado compaginar cosas que a veces son difíciles de compaginar. Pero bueno, te quiero decir que no, que el secretario de mi padre era un señor que era presidente del Banco Hipotecario Español, y mi padre siempre me dijo, oye, el día que quieras tú tienes un puesto en el banco este. Y yo, pues muchas gracias papá, pero es que yo estoy en otras cosas ahora, ¿no?
Y mi padre, y cuando en verano llegaba yo con corbata y tal, mi padre decía, ¿qué? Vas mal de dinero, ¿no? Porque digo, no, estoy en un momento de escaso cash y todo así que... Pero vamos, pero como tuve la suerte de entrar en autopista y tal, eso, compaginándolo con las carreras, luego, aunque no ganabas mucho dinero, pero bueno, tú tenías una prima salida, tú una cosa, o sea, que yo nunca he estado, vamos, incluso, ya te digo que me dio la posibilidad de, con lo que ganaban las carreras como oficial, pues por ejemplo, pues hacerme un rally de Monte Carlo, correr con un Porsche y, o sea, un poquito... Ahora, tampoco me ha sobrado, o sea, que para yo correr con el Porsche o correr con el yo tenía que hacer, o sea, gastos en copas y tal, ni uno, casi no sé qué tal, no. Por ejemplo, todos mis amigos siempre tenían un coche muy bonito, ¿no? Y yo, si corría con un GS, yo tenía un GS para andar por la calle. Si corría con un Visa, yo tenía un Visa para andar por la calle. Me lo compraba yo. Sí. Porque pues no sé, luego el coche de correr es igual de dentro a afuera. Entonces las medidas, todo es lo mismo, ¿no? Tenía un SEAT 131 de la Repsol, pues yo tenía un 131 para entrenar. O sea, yo siempre tenía un coche, y a mí me hubiera gustado tener un coche a fardón para decir, aquí estoy yo. Bueno, aquí hay que estar al loro. Si ahora fuéramos a comer, ¿empezaríamos por el plato principal o por el postre? Y a mí me gusta tomar un poco de fruta para entrada. Sí, bueno, hay una cosa. Yo he estado, ya te digo, corriendo, yendo al Mundial durante muchos años, ¿no? Corriendo en equipos oficiales durante muchos años. Entonces, yo llegaba a la hora de comer y yo miraba la carta y ¿qué voy a coger? ¿Lo que no me gusta o lo que me gusta? Pues lo que me gusta. Entonces yo tenía unos gustos un poco extraños, pero eso de que llegas a Tailandia y comes tailandés, pues no, yo como italiano, que sé que no pasa nada. Entonces a mí soy un poco raro, me gusta empezar por la fruta y luego como, vamos, sí, soy un poco raro para la comida. Y para mí la comida, a ver, entre comer bien, comer mal, como bien. Pero no es una necesidad, que hay gente que solo piensa en comer y me toma un corderito y me voy a 150 kilómetros porque hay un sitio que me parece muy respetable y para gusto los colores. Pero para mí la comida es una cosa que es necesaria, pero que no es un plan de vida estar pensando dónde me voy a atracar o me voy a poner hasta arriba de todo eso, o me voy a tomar un vino del año 70 que es, pues lo siento, yo no, además no bebo casi. Porque hasta ahora nos habíamos preocupado mucho de las carreras en circuito, pero de los rallies no nos habíamos preocupado mucho. Los rallies están en descenso porque hoy en día montar un rally es muy difícil, ¿no? Hay muchos temas ecológicos y el ser organizador de un rally es una cosa muy meritoria y muy poco valorada. Entonces, para mí tiene mucho, no sé, tienen mucho valor la gente que se pone a montar carreras, porque si todo sale bien es lo normal y si algo sale mal es culpa suya. Entonces, en este momento veo que con el Racing for Spain han hecho unos equipos con una gente que por lo visto, pues yo por los resultados que veo a nivel internacional, es una gente muy válida. Y es posible que de esta cantera que salgan un tío o dos muy buenos. Y por ejemplo, hace poco esta chica Alba va de copiloto con Nasser Atilla. Entonces veo que el deporte español está muy bien considerado fuera, ¿no? O sea, y el que el chico que haya logrado ser segundo en el Campeonato de Europa, pues está bien, y que gente como el Pep Basas, el hijo de Pep, también se llama Pep Basas, que esté haciéndolo muy bien con los Peugeot, y hay una serie de gente que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y bueno, pues veo que ahora en los rallies hay 20 tíos que tienen R5, o sea, Rally 2. Desde siempre he pensado que la FIA tendría que dar unos nombres a las categorías de los coches que fueran entendibles, porque yo corro con un R1/3, ¿y eso qué es? O sea, tienes que decir, o sea, un coche, un World Rally Car, pues bueno, pues es un coche para el Mundial, pues tendría que estar más unificado y ser categoría 1, Rally 1, Rally 4, Rally 5, es que eso, es que a la gente la tonta, no saben qué coche es, ¿no? Entonces en España hemos hecho unas categorías y ahora, por ejemplo, intentan hacer un campeonato con muchas carreras. Hay que tener cuidado porque a la que tú haces una cosa muy complicada implicas a poca gente. Cuanto más gente esté implicada, el que salga será mejor, porque le habrá costado más llegar, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, pero yo veo que se están haciendo cosas y que van por buen camino. Oye, y ahora, últimamente tenemos la suerte de tener dos tíos estupendos en Fórmula 1, uno que está increciendo y el otro tío que aún mantiene, que es Fernando Alonso, y Carlos Sainz, que es un tío que yo no creía que fuera a llegar hasta tan arriba, pero es que está haciendo unos resultados que yo creo que puede ser campeón del mundo, lo cual me encantaría porque, vamos, yo no sé, lo he visto desde muy pequeño y no sé, y la familia Sainz, pues con ellos he compartido muchísimas cosas durante mucho tiempo y es una gente que, igual que Nadal lo ha hecho muy bien, el tema Carlos Sainz está haciéndolo muy bien porque ha tenido un padre que se llamaba Carlos también, que le ha dicho, aquí se corre, pero se corre y se estudia. Y él iba por todos los circuitos del mundo de kart con los libros. Y Juanjo Lacalle detrás. Y si no estudias, no corres. Y poco a poco, para correr hay que esforzarse, hay que ser educado, hay que saber idiomas, hay que tratar con mucho cariño a los mecánicos porque son los que te tienen que atender a ti. Y, joder, y yo me acuerdo de la primera vez que Carlos Sainz fue al equipo Toyota, fuimos a hacer, yo para Marlboro, una televisión en Italia de los entrenamientos y tal. Entonces Carlos empezaba a entrenar, por la noche seguía entrenando y los mecánicos de Toyota, cuando llegaron a Colonia, le dijeron a Ove Anderson, oiga, este español está loco, nos hace trabajar 14 horas y al cabo de 4 horas dice que volvemos a salir para otras 14 horas. O sea, no puede ser esto. Este tío tal. 3 rallies después, todos se mataban por ser los mecánicos de Carlos Sainz, porque Carlos Sainz los 3 primeros rallies había conseguido con un coche que no funcionaba ir primero de rallies importantes, hasta que tenía un incidente o un accidente o algo. Pero joder, eso motivó muchísimo y Ove Anderson estaba muy agradecido a Carlos porque era el que había devuelto las ganas de ganar a Toyota y la había puesto en primera línea cuando los Lancia ganaban todo, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, eso se paga. Hoy en día que te digan a un chico que está estudiando que, bueno, que si suspendes 3, que pasas de curso, bueno, suspendes 3, pasas de curso y que llegas a otro curso, si no sabes sumar y restar, ¿cómo te van a enseñar las divisiones? Pues no, o sea, eso es imposible. Y el esfuerzo es la base de todo. O sea, eso de que en España está muy bonito que nos caiga del cielo la lotería, pero la lotería cae a muy poca gente. O sea, lo que hay que hacer es esforzarse. Yo, por ejemplo, a mí el automovilismo, a mí era una cosa que me divertía. Entonces, de una diversión he hecho un oficio. Pero a una gente le dices que hay que pasarse 14 horas seguidas conduciendo, porque yo estaba trabajando en autopista lunes, martes, miércoles, y miércoles por la noche o jueves me cogía un avión, iba hasta un sitio, mi copiloto había salido antes, hacía 2 días ahí hasta las 4 de la mañana y volvía para escribir el artículo. O sea, eso durante 20 y tantos años. Bueno, pues habría gente que dijera, no, esto yo no. Entonces, ahora, que yo lo recuerdo, y solo recuerdo que me lo he pasado fantástico. Los esfuerzos, pues nada. Y por ejemplo, una de las cosas buenas, que se la tengo que agradecer a Carlos, es que durante 20 años, él durante 14 años o 15 ha sido el piloto más valorado, mejor pagado y más exitoso, que ha llegado a tener 26 victorias, que ahora hay 20, no sé cuántas carreras en el Mundial, pero antes había 8. Entonces, para ser campeón del mundo, o sea, tenías que acabar 6. Claro, cuando ahora viene uno que corre 16 carreras, pues caen más títulos y es más fácil, ¿no? Entonces tienes que tiene 8 títulos mundiales, 7 títulos mundiales, pero antes, para tener un título mundial, pues era más complicado, ¿no? Entonces, tú tienes que esforzarte y el esfuerzo es primordial. Yo he sido una persona que me considero privilegiada porque he hecho una cosa muy específica, que han sido los rallies. O sea, hay gente que se metía en prensa para escribir, para hablar de discos y tal, para intentar hacer algo que sea notable, tienes que especializarte. O sea, hoy el que sabe de todo, un tertuliano de esto que igual te habla de la Pantoja, como te habla de la economía, como tal, luego al final no sabe nada. Entonces, yo creo que estamos en un mundo de especialistas, o sea, hay que especializarse. Entonces, hace unos años, o sea, era impensable que un tío empezase a trabajar y siendo camarero llegase a nada, ¿no?
pero hoy en día un tío que le gusta el alpinismo resulta que puede montar un negocio de limpiar las cristaleras de una torre de esas de 60 plazas y que le paguen un pastizal enorme, ¿no? Y él sigue siendo que está ahí escalando, pues bueno. Entonces, cuando yo tenía que entrenar y tenía poco tiempo y tenía que hacer jornadas de 14 o 16 horas, y me decía Javier, bueno, mi copiloto, no, venga, vámonos ya no, vamos a darle otra pasada. Entonces, bueno, pues si tú logras si tú logras tener un trabajo que te guste, no hay horas ni hay nada. O sea, hay que procurar, que es muy difícil, pero en la vida hacer algo que te motive, ¿no? Y luego cuando te sale bien una cosa que te motiva, eso te da un subidón enorme y te anima a seguir esforzándote en ese tema, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces cuando ves, no, Carlos Sainz gana porque tiene un coche muy bueno. Ojo, este señor se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 4 de la mañana, y está todo el rato pensando, y cuando acaba llama al ingeniero y le dice, ¿y si cambiamos lo de la copela, de las suspensiones, no sé qué? Yo, por ejemplo, a mí el correr, me interesaba correr, pero no me interesaba la mecánica. Error. O sea, porque la mecánica te sirve luego para saber cómo va el coche y cuáles puedes aportar tú a los ingenieros. Pero yo no tenía tiempo. O sea, a lo mejor si hubiera hecho solamente eso, pero en un momento dado también dije, si me dedico a correr ahora está muy bien, pero a los 40 años, ¿qué hago? Entonces me metí en lo del periodismo y entonces compaginé dos cosas que estaban más o menos muy ligadas y que una me servía para una y otra para otra. Entonces, pero te quiero decir que hay que intentar hacer una cosa que te guste, ¿no? Porque sarna con gusto no pica. Bueno amigos, ponemos fin a este reportaje de Ricardo Muñoz, un capítulo más de Españoles en el Mundial de Rallys, esta vez grabado en Madrid, y que espero que os haya gustado tanto o más que los anteriores. No os olvidéis de dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita para ver vídeos similares. Nos vemos en breves con un nuevo vídeo.